6 de enero, no falta absolutamente nada. Habían vaticinado que después de Pascua de Reyes calentaban los motores y la ciudadanía ya se iba a interesar en las propuestas, conocer mejor a los candidatos, ver por quién vota, pero esto no prende. Y más bien escuchamos comentarios confusos que nos invitan a votar en blanco, viciado, y se enredan mucho más las cosas. Vamos a tratar de orientarnos, ¿no? De poner las cosas lo más sencillo posible con nuestro invitado Luis Egusquiza. Él es un experto en temas electorales y nos acompaña a partir de este instante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Buenos Efectivamente, días. como decía Mauricio, ¿no? Hay personas que democráticamente ejerciendo su derecho dicen, yo no quiero votar por absolutamente nadie. Nulo o blanco o viciado sería mi voto. Pero hay otros que dicen, no debes votar así porque favorecerías a ciertos grupos políticos. ¿Cómo realmente repercute el voto blanco, nulo o viciado en las elecciones? Es importante porque, además de lo que has mencionado, podría reflejar dos cosas, ¿no? Desafección por la política, por todos aquellos que, queriendo votar nulo, hacen una marca, hacen escriben algo, anulan su voto, o aquellas personas que anulan su voto porque no saben votar, porque desconocen cómo votar. Entonces, esto podría reflejar las dos cosas. Y el impacto es importante, es grande, porque reduce la cantidad de gente que vota por una opción válida, digamos, por una opción de partido. Entonces, al final, pocos terminan eligiendo la autoridad que nos va a representar. Nuestra democracia es joven, está en construcción, es el sistema que tenemos al frente, y es comprensible el hartazgo de los ciudadanos con relación a la conducta de la clase política. ¿Cómo persuadirlos que precisamente revertir, ¿no?, esa conducta condenable de algunos políticos es a través de una elección, ¿no?, y no de un voto viciado? Así es. ¿Persuadirlos de eso? ¿O usted es un convencido que deben viciar el voto? Porque hay de todo, y eso es lo lindo de la democracia, que se reciben todas las opiniones y se tienen que analizar. En eso estamos, analizando, sin descalificar. Yo soy un convencido en que el voto se tiene que realizar sin ningún tipo, en absoluta libertad, sin ningún tipo de coerción, digamos, con una reflexión personal y con conocimiento de los candidatos. Y se tiene que ejercer. Una de las opciones de ejercer el voto es anular el voto. El gran problema es que si esa anulación del voto viene por desafección política, en estas 3 semanas no vamos a poder revertir el fenómeno de desafección política que existe en el Perú de tantos años. Cuando dice desafección política se refiere al hecho de que no nos importa el destino de nuestro país, no nos importa por quién votar, no nos informamos y nos mantenemos al margen de esa dinámica. Tenemos una decepción de la política y entonces eso nos obliga a decir, bueno, todo es igual, ¿de qué sirve que pueda anular mi voto? Lo que se puede solucionar en este corto tiempo es a aquellas personas que por desconocimiento anulan su voto porque es una elección en la que tienes que marcar voto preferencial, es una elección en la que no puedes cruzar tu voto, etcétera. Entonces, eso me parece que puede ser solucionado en este corto tiempo a través de una campaña e indicar cómo votar correctamente, ¿no? 2 semanas. 2 semanas tenemos, pero yo creo que podríamos aplicar nuestros esfuerzos en esas 2 semanas. Es importante, además, señalar que los datos son concluyentes respecto al fenómeno del voto nulo. Por lo pronto, a estas alturas, espero que todos los que están siguiendo la conversación ya tengan clarísimo que no pueden cruzar su voto, ¿no? Si te gusta un candidato de un partido y te gusta un candidato de otro partido, no uses ese voto preferencial cruzado, porque ahí estás anulando tu voto. No va a entrar ninguno de los dos. Así es. Solo puedes votar por preferencial de la misma lista del partido político. ¿Ok? Ok, exacto. Eso es, digamos, eso es fundamental. Ahora, sí. Este hartazgo no me termina de quedar claro porque creo que debemos ser aún más didácticos, que Mabel lo ha enfatizado. ¿Por qué sientes que no se debe traducir, si es un sistema democrático, en mi castigo, mi forma de expresarse es que esto no me gusta cómo se han hecho las elecciones, por lo tanto lo vicio? ¿No es eso también un acto democrático? Uno tiene hay varias posibilidades y varias opciones para votar. Una de esas es votar nulo. Lo ideal en una democracia es que alguien elija un representante y se identifique con una opción.
Pero es verdad que las condiciones políticas en los últimos años no ayudan a eso. Y hay un problema preocupante que trasciende esta elección, porque hay regiones en las que el voto nulo supera el 40%. El voto nulo y blanco en algunas regiones pasa de 40%. Y eso es gravísimo porque la crisis de representación se agudiza aún más. Y ese es el gran problema a futuro, porque la desafección ha ido creciendo en el tiempo. O sea, hay una tendencia de crecimiento ligera. Pero yo me quería detener en esta otra campaña que se está llevando a cabo en redes sociales, en donde le dicen al ciudadano: no votes en blanco, no votes nulo o viciado, porque estarías favoreciendo al partido X e Y. ¿Eso es cierto? No es cierto, porque es un albur. No es cierto porque además no sabemos qué partidos van a ser beneficiados. No tenemos data. La data que tenemos de las encuestas es poco precisa, porque tendríamos que tener muestras en cada una de las regiones para saber qué partido lleva la delantera en cada región. Entonces no sabemos a qué partidos van a beneficiar. Lo que sí podríamos decir es que si tú votas nulo, puedes, se benefician todas aquellas opciones que reciben votos válidas. Aumentan su proporción porque la torta se achica. Pero sí podría ser que algunos pasen la valla del 5%. Sí, claro. Sí. Pero no necesariamente tengo la certeza de qué partidos sería. No podríamos en este momento, podríamos hacer una especie de análisis y hacer una proyección, pero con mucho margen de error. Claro. Justamente ese hartazgo que se ve reflejado en las encuestas de los ciudadanos que aprobaron la disolución del Congreso, me parece que está un 80%, y querían otro Congreso. Antes de viciar, es como que ahora tienes la oportunidad de construir el Congreso que tú quieras. Entonces, investigar a quienes aspiran, tomar conciencia de este Congreso es definitivo, porque en estos 12 meses de ejercicio se pueden plantear reformas definitivas, ¿no? Absolutamente. Entonces, contrariamente a lo que está pasando, que hay apatía, debería haber mucho entusiasmo, porque es un tramo corto, pero determinante para el futuro del país, ¿no? Así se pueden hacer muchas cosas y se puede, como tú dices, concluir la reforma política. Por ejemplo, hacer, ¿no? Por ejemplo, que los candidatos representen más o las listas sean menos a dedo, a través de la aprobación de mecanismos de democracia interna mucho más claros para esta elección del 21, ¿no? Y otra cosa es que si uno quiere informarse, hay los mecanismos para informarse. Ahora, con tu DNI puedes ingresar a la página de voto informado y te va a salir los datos de en qué fue electo antes, te salen las sentencias que figuran, sus bienes y rentas. Entonces tú puedes más o menos tener una idea de que si ese candidato tiene algún problema grave que te obliga a no votar por él, ¿no? En tu experiencia, ¿qué porcentaje de ciudadanos hacen uso del voto preferencial y qué porcentaje van a votar porque no quieren pagar la multa y no les queda más remedio que ir y votar? Es un desgano, pero votan y ya marcan lo que sea, ¿no? Es muy variable. Lo que alguna investigación tiene es que, digamos, un 30% de las personas, por ejemplo, en Lima, hacen uso del voto preferencial en promedio, digamos, ¿no? Bajo, ¿no? Y eso sí es bajo, pero es bien importante porque basta un voto preferencial para alterar el orden de la lista. El voto preferencial es muy poderoso para determinar quién entra primero. O sea, cuando uno vota y marca el símbolo, está decidiendo cuántos entran de ese partido. Cuando marca el número, dice quiénes entran de ese partido. Es decir, si yo estoy encantada con una candidata, yo puedo colocar su número y de repente muchas personas van a colocar su número, pero si no hay más que lo acompañen en la votación, podría no pasar la valla. Podría no pasar la valla. O sea, un candidato podría recibir muchísimos votos, pero no necesariamente pasar la valla. Y ha pasado. Hay candidatos que tienen 10.000 votos preferenciales dentro de un partido que no alcanzó un número suficiente para pasar la valla. Y del otro lado tienes a gente que ingresa con poco voto preferencial, pero cuyo partido tuvo muy alta votación. ¿El voto preferencial se tiene que hacer uso con dos candidatos o puedes marcar una casilla de uno solo, que es lo que acaba de mencionar Mabel? Puedes marcar. Ya dijo, una candidata mujer. No he dicho. Es un ejemplo. Es figurativo, estamos hablando en figurativo. Pero es bueno votar por mujeres, eso sí. Bueno, claro. Esa es la sugerencia tuya. Nosotros queremos ser lo más imparciales posibles. Pero orientar al elector, ¿no? Vamos a suponer que estamos en esa situación. Ajá. Me gusta solo uno. O sea, yo le quiero dar mi voto a uno. Aunque tengo la opción de elegir a dos, no quiero. Porque eso es lo democrático. Solo quiero respaldar a uno.
¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto, y es absolutamente válido. Eso no va a invalidar, tu voto. El voto. Uh-huh. Okay. Ahora, ¿hay alguien que se esté preocupando de lo que pasa en la selva de nuestro país? Porque hablando precisamente del porcentaje de votos inválidos, sean blancos, nulos o viciados, tenemos a Loreto, en donde ese porcentaje de votos es de 42%, Madre de Dios 45%, San Martín 47%, es decir, casi de la mitad de la población, su voto es inválido. ¿Alguien está atendiendo esa crisis que hay en esta zona del país? Al parecer no, porque además se está incrementando de elección a elección el porcentaje de votos nulos en el Perú. La elección del 2011 arrojó 11% y la elección del 2016 arrojó 22%. Se duplicó la cantidad de gente que votó nulo. Eso nos está hablando de un fenómeno político que digamos, es muy difícil de solucionar en este periodo tan corto, pero que atiende a una crisis política importante. ¿Quiénes deberían estar haciendo, digamos, o recuperando la confianza en las instituciones y en las democracias? Deberían ser el Estado, los congresistas, el gobierno, las autoridades locales. La democracia funcionando. Claro, no podemos hablar de democracia si el 50%, solo el 50% de la población vota. No se podría hablar, digamos, se puede hablar de resultados válidos. Lo que no se puede decir es que en el sentido, digamos, más exacto de la democracia, de los ciudadanos decidiendo y vigilando su proceso democrático, tendríamos una democracia plena, ¿no? Luis, gracias por orientar a los ciudadanos en los pocos días que faltan para estas elecciones, que son trascendentes, importantes, determinantes, y ojalá vaya aumentando la temperatura de esta fiesta democrática en la que todos estamos comprometidos a participar. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Son las 11 en punto. Vienen los titulares de la hora. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias.